De los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título Gracia y Justificación. Primero voy a dedicar unos cuantos puntos más al primero de los términos, al término de gracia, al término de justificación, y después dedicar algunos al término de gracia y luego a la santidad cristiana. Pero vamos por partes. Comenzamos por el punto 1987, que tiene como título La justificación. Dice así: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Y aquí ahora se nos ofrece un texto de Romanos 6. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros considerémonos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Bueno, lo primero igual que convendría señalar es que llama la atención que esta palabra justificación, a veces hay que distinguir entre el uso popular de las palabras y el uso teológico, que nos podemos armar un cierto lío, porque la forma en que un término concreto, ¿no?, es utilizado popularmente no tiene que ver nada a lo que significa teológicamente. Por ejemplo, el otro día me comentaba un sacerdote que estaba él predicando y estaba diciendo la importancia que tiene, pues, en nuestra vida cristiana el compromiso, ¿no? La importancia de nuestro compromiso y vivir el compromiso y para arriba y para abajo y tal y cual, ¿no? Y dice que después de la Santa Misa le entra en la sacristía una persona y le dice: oiga, yo estoy hecho un lío, porque usted ha hablado ahí de compromiso, y a mí me habían explicado siempre que las cosas no hay que hacerlas por compromiso, que hay que hacerlas de verdad, ¿no? Que te salgan del corazón y no por compromiso. Y claro, dice el otro: Dios mío, yo estaba diciendo otra cosa, que es que ese término significa otra cosa, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Él hablaba del término compromiso, pues en el sentido de comprometerse, es decir, pues entregar tu vida y que tus obras, no buscar la comodidad, sino implicarte y sacrificarte y entregarte a los demás, ¿no? Y el otro escucha la homilía y le dice: oiga, que a mí me habían dicho siempre que las cosas no había que hacerlas por compromiso, ¿eh? Como diciendo, esto es cumplimiento, ¿no? Esto es hacer las cosas por cumplir, ¿no? Pero no de verdad. Es cierto que a veces las palabras, popularmente hablando, tienen un significado distinto al teológico, ¿eh? Y un caso muy claro es este, el de la justificación. El de la justificación. Se entiende por ahí, no hay que justificarse. Esas son justificaciones. Claro, popularmente hablando, la palabra justificación, pues es una palabra que lo que hace es señalar algo negativo. Excusas. Justificaciones son como excusas. Alguien que no quiere asumir sus responsabilidades y entonces está ahí, pues excusando. Justificaciones. No, di lo que te dé la gana, son justificaciones. Eso, en el fondo, es no dar la cara y no decir que has hecho mal. Bueno, pues este es el término popular, ¿no? El significado popular del término justificación. Pero eso no tiene que ver nada con el término teológico. Teológicamente hablando, justificación es otra cosa. Se hace referencia a que Dios es justo. Por lo tanto, justificarnos es hacernos justos como Dios, hacernos santos como Dios. La justificación es la tarea de la redención, en la que Dios hace justo al hombre, le hace santo, nos santifica. Como veis, nada que ver con eso de... Eso son justificaciones, ¿no? De alguna manera, excusas. No tiene nada que ver con el término ese, ¿eh? Dios nos justifica es tanto como decir Dios nos santifica. Dios nos santifica. Tampoco significa Dios nos justifica el Dios, te voy a poner una excusa para... No, porque me ha justificado el otro la ausencia.
El otro me ha puesto una excusa de por qué no he ido. No, no significa eso. Dios me justifica es Dios me santifica, me hace santo. Me hace santo. Sería incorrecto entender el término Dios nos justifica en el sentido este que estoy diciendo. Él pone una excusa delante de Dios, pues para una manera, ya te disculpo yo. Él me ha disculpado. No, no es que Él me haya disculpado ante el Padre, no, es que Él me ha hecho santo, me ha santificado y me ha presentado ante el Padre, que es distinto. Bueno, pues además tiene esto ciertas resonancias en nosotros. ¿Os acordáis de ese pasaje del joven rico que va ante el Señor? Esto recientemente fue una pregunta de un oyente. Va el joven rico delante del Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, ¿no? Y Jesús le responde: ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno, que es Dios. Es decir, Jesús le está diciendo: no sé si tú te das cuenta que al llamarme a mí bueno, estás implícitamente reconociendo que en mí está Dios, o que yo soy Dios, o que la bondad de Dios se está manifestando en Jesucristo. Bueno, pero entonces aquí lo que nos importa ese texto es por eso de que cuando dice el joven rico, Maestro bueno, y Jesús le responde: solo hay uno bueno, solo hay uno justo, solo hay uno santo. Es decir, Dios es justo, Dios es santo, y por lo tanto nosotros estamos llamados a participar de esa bondad y esa santidad de Dios, a participar de ella. Nadie puede ser bueno o justo o santo al margen de Dios, sino participando de la santidad y de la bondad de Dios. No es al margen de, sino participando de la única santidad y bondad que existe, que es la de Dios. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, solamente hay dos pasajes, dos lugares en los que se utiliza la palabra solo Dios. Uno es este que he dicho, el de Marcos 10, 18, donde ante el joven rico Jesús le dice: solo Dios es bueno. Y también hay otro pasaje, el de Lucas 5, 21, donde se recuerda: solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonarlos. ¿Cómo dice tus pecados son perdonados, si solo Dios puede perdonar los pecados? Y entonces Jesús es cuando le dice: levántate, coge tu camilla y echa a andar. ¿Qué es más? ¿Decirle a tus pecados son perdonados? ¿O decirle coge tu camilla y echa a andar? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, hizo ese milagro. Pero es que allí quienes le rodeaban se habían reconocido que solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios es bueno. Por lo tanto, nosotros sabemos bien que la justificación, el hacernos justos, el hacernos santos, es participar de lo que es ser Dios, de lo que es Dios. Es ser más semejantes a Él. Es ser más semejantes a Él, ¿no? Es unirnos más a Él. Ese es de la imagen que se remarca. Participar más de la santidad divina. Que se nos pegue, como se dice, ¿no? A ver si se me pega, se dice. Cuando alguien va a estar junto a una persona pues, muy buena, ¿no? Y a ver si se me pega algo. Porque mira, es una buena persona y, bueno, pues utilizando esa imagen, ¿no? Participar de la santidad y de la justicia divina. Este es, por lo tanto, lo que significa justificación, santificación, participar de la santidad de Dios. Da un paso más este punto que estamos comentando, el punto 1987, y dice que es la gracia del Espíritu Santo la que tiene esa capacidad de santificarnos o de justificarnos. Es el don del Espíritu Santo el que puede hacerlo. Esto prueba en primer lugar que es Dios. Es decir, sería imposible que el Espíritu Santo nos santificase si no fuese Dios. ¿Cómo nos va a divinizar si Él no es Dios? Esta es una de las pruebas
que utilizaban los santos padres de la Iglesia ante los herejes que negaban la divinidad del Espíritu Santo, que querían decir que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino que es, bueno, un atributo de Dios, etcétera y tal, ¿no? Entonces yo respondía diciendo, pero ¿cómo no va a ser Dios si nos deifica? ¿Cómo no va a ser el solo santo si nos hace santos? La prueba de que una de las pruebas, ¿no?, de que el Espíritu Santo es Dios es que nos deifica, o sea, nos hace partícipes de la santidad de Dios. Este punto del catecismo que estamos aquí reflexionando hace la afirmación de que esa tarea de la justificación, de la santificación, está especialmente apropiada al Espíritu Santo. Igual que, mira, pues la tarea de la creación del mundo, aunque la creación del mundo es obra, pues es obra de las obras, Dios siempre obra a destra, hacia afuera. Las tres personas de la Santísima Trinidad obran conjuntamente. ¿Quién creó el mundo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hombre, los tres. La Santísima Trinidad, en todas las obras que hace a destra, hacia afuera de sí mismo, para con nosotros, siempre actúan las tres personas conjuntamente. Ahora, se le suele apropiar especialmente al Padre la creación del mundo. ¿Quién redimió al hombre? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hombre, los tres, pero es cierto que especialmente se le apropia a Jesucristo, el Redentor, el que nos redimió. ¿Quién es el que nos aplica, el que aplica esa redención de Cristo y nos santifica? ¿Quién es el que hace esta aplicación de la redención de Cristo a cada uno de nosotros en la tarea de la justificación nuestra? Los tres, pero especialmente se lo apropiamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por lo tanto, de quien decimos, de quien afirmamos, que lleva adelante la tarea de la justificación. La tarea de la justificación, de hacernos santos, de asimilarnos, ¿no?, a esa bondad de Dios. Y dice aquí, ¿cómo hace esto? Lo hace, dice, por la fe y por el Espíritu Santo. Perdón, por la fe y por el bautismo, que me he liado. El Espíritu Santo nos santifica mediante la fe, nos comunica la justicia de Dios, la santidad de Dios, por la fe en Jesucristo y por el bautismo. La fe y el bautismo, por lo tanto, son pues los conductos, bueno, son las mediaciones por las cuales el Espíritu Santo nos da el don de santificarnos, de justificarnos, de hacernos justos, de hacernos santos, por la fe y por el bautismo. Me parece importante, ¿no?, remarcar esto, porque en primer lugar hay que decir que lo hace por la fe. Es decir, lo hace participando yo, colaborando yo, adhiriéndome yo a ese misterio de Dios. No lo hace de una manera mágica. Porque mira, la magia es cuando alguien pues coge una varita mágica y como ahí vemos en los dibujos animados, ¿no? Coge la varita mágica y convierte pues la rana, la convierte en princesa. Eso es magia, es decir, es algo que ha tenido lugar sin participación ninguna de esa persona que ha recibido tal cosa. Pero es que la gracia de Dios no tiene ese conducto mágico, no, sino que quiere también que nosotros tengamos una colaboración, una participación, una recepción personal en ese don de Dios. Y por eso supone la fe. Dios quiere justificarnos también por la fe. Y la fe es mi adhesión libre a ese don de Dios. Yo he querido insistir en que no es lo mismo pues una acción que mágica. No digo que exista la magia, no me meto yo en eso ahora, pero quiere decir que las acciones, lo que se entiende por magia es una acción, sí, que supera la capacidad humana, la capacidad natural del hombre, pero sin su colaboración. No, y Dios no actúa de esa manera mágica. Dios quiere que nosotros por la fe nos abramos al don de Dios, que colaboremos con Él. Es por lo que decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Quiere que también que en tu justificación, en tu santificación haya una adhesión libre tuya a ese don de Dios.
O sea, el Espíritu Santo nos justifica, nos santifica primero por la fe, a través de la fe. Pues eso que Jesús dice tantas veces, ¿no? Que se haga según tu fe. Que se haga según tu fe. Y además también dice por el bautismo, por la fe y por el bautismo. Porque el bautismo añade un elemento visible, un elemento verificable también, ¿no? La salvación de Dios no tiene lugar en un ámbito meramente subjetivo o etéreo, sino Dios también ha querido que haya un camino objetivo que visualice también, ¿no? Esa forma en la que Dios nos da su don a nosotros. Los sacramentos también son caminos visibles, signos visibles de esa acción invisible de Dios. Y Dios ha querido también que haya un signo visible. Bueno, alguno podría decirme, bien, pero también la justificación de Dios podría darse, Dios podría dar el don de hacernos santos, hacernos justos, pues sin ese signo visible del bautismo, cuando una persona sin culpa de su parte no ha conocido el bautismo y por lo tanto él no lo ha rechazado, sino que, pues por supuesto, eso lo afirma la Iglesia, de que una persona puede recibir el don de la justificación, de hacernos santos, pues por otro camino que no sea el bautismo, cuando él no ha tenido culpa alguna de haberlo rechazado. Bien, de acuerdo, eso ya lo sabemos. Pero Dios ha querido que el camino ordinario sea la fe expresada también visiblemente en el bautismo. Porque Dios sabe que somos de carne y hueso y que también nuestro ser, nuestra condición humana, que no somos ángeles, nuestra condición humana también necesita de signos visibles. Y el conducto ordinario, ¿no?, por el que Dios quiere dar el don de la justificación, de la santificación, es pues a través de la fe y el bautismo. La fe y el bautismo pues forman parte de cómo el Espíritu Santo lleva, por qué conducto, ¿no?, por qué camino el Espíritu Santo lleva adelante nosotros, pues esa obra de la santificación, de hacernos justos, de hacernos santos ante Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues estamos comentando el punto 1987 del Catecismo y decíamos que la gracia de la justificación, de hacernos santos y justos, se nos da por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos la da, y nos la da mediante la fe y el bautismo. Y aquí se nos ofrecen dos textos que son los siguientes. En primer lugar se hace referencia a Romanos 6, 3, 4. ¿O es que ignoráis que fuimos bautizados en Cristo Jesús? Fuimos bautizados en su muerte. No, perdón, es con interrogación. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Dice, bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Curiosamente, ¿no? Dice, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que cuando Cristo resucitó también nosotros participamos de su resurrección. Bueno, pues esto no nos cansaremos de insistir en que en el bautismo hay como un misterio de ser injertados, ahora hablaremos de esto, de ser injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Lo que a Jesucristo le ocurrió en la Pascua, su muerte y resurrección, es el misterio de la justificación del hombre. Por eso no es casual de que en la vigilia pascual, de esa noche en que Cristo resucita, se consagran las aguas bautismales. Allí se consagran las aguas bautismales. Y si es posible, también se aconseja que los niños o los adultos se bauticen en la vigilia pascual, en la Pascua de Resurrección. Porque hay un misterio en el que el bautismo nos está insertando, nos está injertando, nos está haciendo participar místicamente del misterio pascual de Jesucristo. El bautismo es, por una parte, supone que muramos
igual que Cristo murió, que nosotros muramos a la vida del pecado. Jesucristo no tenía ningún pecado, ciertamente, y sin embargo, Él cargó sobre sí el precio del pecado y murió en vez nuestro. Entonces a nosotros se nos invita a que en el bautismo nuestros pecados mueran, el hombre viejo muera el hombre viejo y nazca el hombre nuevo. Igual que del sepulcro salió el Cristo glorioso, con una carne resucitada, que no era la carne mortal. Y además es curioso que se observa en los evangelios cómo a veces les costaba reconocer a Jesús resucitado, porque aunque era el mismo y le dijo a Tomás, mira mis llagas, y no seas incrédulo sino creyente, a veces les costaba reconocer a ese Cristo resucitado porque tenía una carne gloriosa resucitada. Bueno, pues también así nosotros, participando de ese misterio de Jesús, estamos llamados a morir a la vida de pecado y a nacer a una vida nueva, que cueste reconocernos, ¿no? Que también seamos hombre nuevo y que también quien nos vea convertidos y justificados en una vida nueva pueda decir, si parece que este no es el de antes, si este está santificado, si tiene una vida nueva. O sea, estamos también llamados a participar de ese misterio. Y por eso, tradicionalmente el bautismo se metía debajo del agua, era por inmersión y como que quedaba enterrado el hombre viejo y nacía y resurgía el hombre nuevo. También evocando lo que ocurrió en el Mar Rojo, que debajo del Mar Rojo quedó enterrado aquel ejército egipcio, imagen del pecado, imagen de una concepción de poder que pretende esclavizar al hombre y someterlo por la fuerza, y aquel ejército del emperador de Egipto, ¿no?, quedó enterrado y salió de entre las aguas victorioso, salió un pueblo nuevo, un pueblo libre. La esclavitud quedó enterrada y renació un pueblo libre, un pueblo dispuesto, ¿no?, a seguir a Dios. Bueno, pues esta es la imagen, por lo tanto, ¿no?, de que el bautismo nos está injertando en el misterio pascual de Jesucristo. Es una imagen importantísima. El otro texto, este era el de Romanos 6, 3, 4. El otro texto que aquí se nos ofrece, bueno, pues profundizando más en lo mismo, Romanos 6, 8, 11. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, es una invitación a que una vez de que hemos sido bautizados, una vez de que ya hemos participado de esa muerte y resurrección de Jesucristo, ahora estamos llamados a tener una vida resucitada. Una vida resucitada. No podemos volver marcha atrás, no volver a la esclavitud de Egipto. No se puede volver. Sería un retroceso incomprensible. Si hemos participado de esa muerte y resurrección de Jesús, Jesús no resucitó para un tiempo y luego volvió a morir. No, la resurrección de Jesús fue para siempre. Fue para siempre, a diferencia de la resurrección de Lázaro, etcétera, etcétera. No, en el caso de Jesús, su resurrección es eterna. Por lo tanto, estamos llamados a que nuestra vida sea una vida resucitada. El punto siguiente, el punto 1988. Dice: por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Bueno, aquí hay un texto, Juan 15, versículo del 1 al 4. Otra imagen muy, muy bonita, muy hermosa, para expresar qué es esto de la justificación, cómo Dios nos santifica. Otra imagen muy bonita. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento
que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bueno, este ejemplo es muy gráfico e insiste mucho en que los cristianos damos fruto, tenemos vida en la medida en que permanezcamos unidos a la vid. Somos pues un injerto. Aquí se utiliza la imagen del injerto. Estamos injertados en Jesucristo. Hemos sido injertados en Él. Además, la palabra injerto, la verdad es que es muy gráfica, porque el injerto, antes, antes no estaba cortado, como nosotros antes por el pecado estábamos apartados de Dios, pero hemos sido injertados, o sea, la gracia de Dios nos ha introducido en su misterio, del cual antes nos habíamos desunido, y por la gracia de Dios hemos sido injertados. ¿Y qué es lo importante? Pues que ahora nosotros permanezcamos unidos, porque por sí, por nosotros mismos, no podemos dar fruto. Pero injertados en Cristo, recibimos su misma vida. Ese injerto lo que nos hace participar de la filiación divina. También por nuestras venas corre esa misma sangre que podemos decir que es la filiación divina de Jesucristo. Nosotros también participamos de esa misma filiación, porque hemos sido injertados en Él. Y cuando Cristo llama a Yahvé, Papá, Abba, también nosotros participamos de eso y podemos decir, Padre, porque también es Padre nuestro, no solo es Padre de Jesús, también es primera persona del plural. Al estar injertados, participamos de la misma filiación de Jesús. Y Él dice nuestro, y también nos mete a nosotros en la misma relación que Él tiene con el Padre. Porque hemos sido injertados con Él, en Él, por el bautismo. Este es el misterio, pues, de la unión mística que tenemos con Jesucristo. Una imagen muy gráfica. Lo importante es que el sarmiento no se le corte. Si tú cortas el sarmiento, adiós, pues ya no recibe la vida de la vid, se seca. Tenemos que estar unidos y fieles en esa relación con Jesucristo. Bien, tenemos un momento de reflexión de la Iglesia Católica. Continuamos explicando el punto 1988. Son unos puntos los que hoy estamos refiriendo que hablan del misterio de la justificación, de la santificación del hombre. Es una doctrina de orden místico que podría parecer muy elevada o que se nos escapa de nuestras capacidades de comprensión, pero también hay imágenes hermosas para entenderlo, imágenes también pedagógicas. Una es esta que hemos explicado en la intervención anterior, ¿no? La de Juan 15, la imagen de la vid y los sarmientos. Nosotros estamos como injertados en Jesucristo, recibiendo la misma vida de Él, participando de su naturaleza divina. Y hay una cosa, yo por buscar imágenes gráficas, ¿no?, que nos entren un poco porque parece que los ejemplos, las imágenes a veces nos ayudan más pues, que los conceptos, que son igual un poco racionales y se nos escapan, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando un sarmiento está injertado en la vid? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que, a diferencia de que es de eso que nosotros decimos, ¿no?, que una manzana podrida estropea todo el cesto, si hay una manzana estropeada, termina por pudrir el cesto entero. Sin embargo, si aplicamos este ejemplo, ¿no?, este de la manzana y el cesto, si lo aplicamos a nuestra relación con Dios es al revés. Es decir, cuando es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha venido a nosotros y se ha injertado en nuestra carne humana pecadora, y nosotros nos injertamos con Él, no es la carne pecadora la que estropea o la que hace pecador a Jesucristo, sino que es la santidad de Jesucristo, su carne resucitada, la que purifica, santifica a nuestra carne
nuestra carne pecadora. O sea, aquí se le da la vuelta al ejemplo. Aquí podríamos decir que en un cesto de manzanas podridas se puso una sana, y esa manzana sana era la carne resucitada de Jesucristo. Y entonces las manzanas podridas no solo no contaminaron a esa manzana sana, sino que fue esa manzana sana, la carne resucitada de Cristo, la que nos regeneró y nos dio vida resucitada a todo ese cesto de manzanas que habían sido tocadas, ¿no? Tocadas por el pecado. Por eso, en este misterio de ser injertados, lo que hacemos es participar de la naturaleza divina de Jesucristo. Y nuestra carne enferma es purificada. ¿Esto cómo ocurre? Vamos a ver, ¿de qué manera ocurre esto de que el sarmiento se une a la vid, etcétera? ¿Cómo ocurre esto? Pues ocurre de dos maneras. En primer lugar, más que ser el sarmiento el que se ha unido a la vid, habría que decir que es la vid la que se ha unido al sarmiento, porque cuando Dios tomó la carne humana y Él asumió la carne humana en la encarnación, podríamos decir que Él asumió la carne pecadora y la santificó. Él se unió no únicamente tomó una humanidad santísima en el seno de la Virgen María, sino que al unirse al género humano, de alguna manera, Él también asumió sobre sí toda la carne pecadora del hombre. O sea, que hay que decir que antes de que el sarmiento se uniese a la vid se había unido al sarmiento. O sea, Él fue quien, al tomar su humanidad santísima en el seno de la Virgen María, bien, su humanidad era santísima, pero también de alguna manera todos los hombres estábamos siendo asumidos en Jesucristo. Y en segundo lugar, también ahora es importante que nosotros, el sarmiento, nos unamos a la vid, que libremente por la fe y el bautismo nos insertemos en Jesucristo. Él por la encarnación se unió a toda la humanidad. Nosotros por la fe y por el bautismo nos unimos a Jesucristo. Y debemos de unirnos libremente, ¿no? Pues para ser santificados por Él. Creo que es importante este aspecto. Aquí hay un texto de San Atanasio que cita este punto del catecismo que dice: por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Bueno, aunque estamos hoy hablando de términos que yo sé que son un poco elevados y un poco teológicos, también yo creo que tenemos que meternos en algunos temas importantes de teología. Por ejemplo, ¿por qué San Atanasio insiste tanto en la participación? Y insiste mucho en ese término que es muy importante en la teología católica. Por el Espíritu Santo participamos de Dios, somos partícipes de la naturaleza divina, etc. Bueno, el término participación quiere decir más o menos lo siguiente. La creación, nosotros, cada uno de nosotros, no somos hijos de Dios por naturaleza. No, por naturaleza no lo somos. Somos por regalo de Dios. Hemos participado de la gracia de Dios. Pero no lo somos por naturaleza. Eso sería, de alguna manera, pues decir que eso es panteísmo. El panteísmo, que por cierto es una cosa muy de las religiones orientales, del hinduismo, etcétera. El panteísmo lo que viene a decir es que el hombre, toda la creación, es como una emanación divina, como un efluvio divino que como si el hombre fuese un cacho de Dios, entendido como pues una especie de chispa de Dios que ha caído aquí y es pues como un ser divino que ha sido desgajado de Dios y está aquí entre nosotros. No, eso sería panteísmo. Eso sería tanto como decir que todo es Dios. Nosotros decimos claramente que no somos Dios, el hombre es una criatura, no es Dios, sino que por gracia, no por naturaleza, por gracia de Dios, hemos sido injertados en esa
en esa filiación divina que tiene Jesucristo. El mundo no es por naturaleza hijo de Dios. Nosotros no somos un apéndice de Dios, no somos una emanación de Dios, un efluvio divino, no. Eso es una doctrina panteísta propia de algunas filosofías orientales. Nosotros, la creación es algo distinto de Dios. Dios creó el mundo y tiene su autonomía propia. Bien, está sustentado en Dios, pero no es un Dios estirado, ¿no? No. La creación nosotros somos algo distinto de Dios. No somos Dios, no. Somos algo distinto de Dios. Pero por gracia, por don suyo, por amor suyo, por misericordia, Él ha querido que participemos de su naturaleza divina al hacernos hijos de Dios. Nosotros pues no creemos en el panteísmo de que todo es Dios. No, todo no es Dios. Las criaturas son criaturas, ¿eh? Entonces esas visiones que tienen ahí los orientales, ¿no? Que piensan que todo es Dios y entonces ahí va el monje budista, bueno, en algunas ramas del budismo, ¿no? Va con una escoba por delante barriendo para no pisar ninguna hormiga, porque como todo es Dios, también la hormiga es Dios, a ver si voy a pisar. Ellos son teorías panteístas en las que pretenden decir que todo es Dios. Y va con la escoba barriendo por delante por si acaso pisa una hormiga y entonces estaría cometiendo una especie de deicidio, está matando a Dios si pisa la hormiga. Bueno, esas concepciones panteístas, en el fondo no distinguen entre Dios y naturaleza. La naturaleza no es Dios, es una criatura de Dios. Nosotros por naturaleza no somos hijos de Dios, somos criaturas. Ahora, por misericordia, por gracia, por amor, Dios ha querido injertarnos en su naturaleza divina también, ¿no? Y que tengamos la misma filiación que tuvo Jesucristo. Por eso, la teología católica utiliza tanto el término participación. Participamos de la naturaleza divina, participamos de ella. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Somos partícipes de su naturaleza divina. Es verdad que podéis buscar, igual a uno me puede decir, bueno, pero no hay por ahí también un texto pues de Antiguo Testamento que dice seréis dioses y tal. Sí, bien, pero cuando dice seréis dioses no hay que entenderlo sino en el sentido pues aplicado de que por la gracia de Dios participamos de la naturaleza divina y participamos de ser hijos de Dios. Participando de Jesucristo, injertados en Él, participamos de ello. Pero por naturaleza somos una criatura. O sea, nosotros no creemos en el panteísmo, en que todo es Dios, no, señor. Bueno, pues he aquí la explicación de este texto de San Atanasio. Vuelvo a leerlo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Claro, de alguna manera estamos divinizados porque el Espíritu Santo habita en nosotros. No quiere decir que dejemos de ser criatura, porque seguimos siendo criatura, seguimos siendo criatura. Pero si tú permites que el Espíritu Santo habite en ti y estás injertado en Jesucristo, estamos divinizados. O sea, el hombre ha sido elevado a una condición que por naturaleza no tenía, sino por gracia, por amor de Dios, ha sido elevado a esta condición. Esto es muy importante porque a veces nos liamos cuando confundimos lo natural y lo sobrenatural. Y el hombre por naturaleza no es hijo de Dios. No, por naturaleza no. Por naturaleza es criatura de Dios, que es distinto. Ahora, ser hijo de Dios, eso no es por naturaleza, eso es por gracia, por don. Es un don totalmente gratuito. Luego distingamos qué es por naturaleza y qué es por gracia. Hay que distinguir las dos cosas. ¿Y por qué es importante distinguirlo? Pues para que seamos más agradecidos. Porque cuando uno es como cuando el hijo, ¿no? Que claro, se acostumbra a que siempre, desde que nació, siempre tiene todo hecho, tiene los estudios, el colegio, la comida y todo, ¿no? Entonces no es nada agradecido, porque no se da cuenta que podría haber nacido en una familia
o en un contexto cultural en el que ni tuviese todas las necesidades cubiertas del estudio, de la comida, del vestido, y entonces no lo agradece porque lo ha tenido siempre y es un desagradecido. Y a veces viene bien que esa persona conozca también un sitio en el que las cosas no son así para que aprecie lo que tiene en casa. Bueno, pues también a nosotros a veces nos viene bien que nos demos cuenta de que yo por naturaleza, o sea, a mí lo que me corresponde por mi naturaleza humana no es ser hijo de Dios, ¿eh? A mí lo que me corresponde por naturaleza no es tener esa intimidad con Dios en el que yo le llamo papá, abá, padre. Pero hombre, ¿qué confianzas son esas? Eso por naturaleza no te corresponde, ¿eh? Tú pasa que te has acostumbrado a tener siempre pues, esa relación porque desde pequeño has sido bautizado. Pero ojo, que tú, por naturaleza, no te corresponde tener esas confianzas, esa intimidad tan grande con Dios. Y a veces viene bien distinguir lo que es natural y sobrenatural para que seamos agradecidos, para que seamos eternamente agradecidos y nos demos cuenta que por el bautismo y por la fe estamos participando, hemos sido injertados en Jesucristo y participamos de su condición divina, que por naturaleza no nos correspondía, claro, no nos correspondía. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Hemos explicado hoy 2 puntos, el 1987 y 1988. Si Dios quiere, continuaremos a partir de mañana todavía en este mismo apartado de la justificación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.